A continuación, una conferencia también vinculada al tema sanitario con dos expositores. Vamos a estar con el ingeniero agrónomo Carlos Pérez de la Facultad de Agronomía y también con la ingeniera agrónoma Silvia Pereira de INIA La Estanzuela. El tema: conocimientos y estrategias para minimizar el riego de fusariosis de la espiga y toxinas asociadas. Vamos a conversar a continuación, como decíamos, dos expositores. Vamos a arrancar con la presentación a cargo de Carlos y luego sigue Silvia de INIA La Estanzuela. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización por la invitación y a Silvia especialmente por invitarme a compartir esta presentación. El tema que vamos a hablar hoy con Silvia es un claro ejemplo del trabajo multidisciplinario que se está llevando adelante. Y bueno, y para comenzar ya directamente con el tema, la fusariosis de la espiga, ¿qué es? Como recordatorio, es una enfermedad que afecta a la espiga de trigo y de cebada, que afecta al rendimiento, afecta a la calidad, afecta el peso hectolítrico con menor almidón y menor proteína a nivel de grano. Y un punto fundamental de esta enfermedad es que provoca la acumulación de micotoxinas en grano. O sea, el patógeno que causa esta enfermedad produce micotoxinas que son acumuladas en el grano y afectan la salud humana y animal. Toxinas como el DON, nivalenol y cearalenol. Acá en esta figura lo que tenemos es una serie histórica desde 1976 hasta la fecha, hasta el 2021, donde vemos en azul la evolución del rendimiento de trigo promedio nacional y en rojo está el porcentaje, el índice de fusariosis de la espiga, que lo que consideramos que por encima de 10% sería considerado un año epidémico. Cada barra roja es el nivel de fusariosis que hubo ese año en particular. Y lo que se ve es que realmente ha sido una enfermedad que ha aparecido con bastante frecuencia, con epidemias cada 2 o 3 años. Y otro punto importante es que lo que vemos es que cuando hay epidemias severas han coincidido con rendimientos promedios nacionales bajos de trigo, lo cual realza la importancia que tiene esta enfermedad, o remarca la importancia que tiene esta enfermedad para el sector. ¿Quién causa esta enfermedad? En general hablamos de Fusarium graminearum como un todo, pero tenemos que tener en cuenta que dentro de ese todo, dentro de ese paraguas, en realidad hay involucradas numerosas especies, algunas dentro del complejo de Fusarium graminearum, como son todas las que aparecen a la izquierda, y otras especies asociadas a Fusarium graminearum, pero que son otra especie, como la lista que aparece a la derecha, donde predomina Fusarium poae. Lo que es importante es que todas esas especies que aparecen ahí, en ese listado, han sido todas aisladas de fusariosis de la espiga de trigo y cebada en Uruguay. O sea que todo eso forma lo que es la población del patógeno en Uruguay, lo cual es una población muy, muy diversa. Y una de las preguntas que surge es: ¿qué nos aporta el saber que es una población tan diversa? Bueno, el que sea una población diversa indica que podría haber posibilidad de que haya diferencias en la agresividad. Y acá está este estudio realizado por Gabriela Garmendia de Facultad de Química, donde lo que se muestra es las distintas especies que aparecen ahí aquí a la derecha. eh, Acá abajo aparecen en el eje de la C distintas cepas pertenecientes a esas especies, y en el eje de la C es la cantidad de enfermedad que causan cuando son inoculadas en un mismo material. Y lo que muestra esto es que realmente hay una diversidad importante en la agresividad, con diferencia significativa entre cepas, donde hay especies que son más agresivas que otras, pero a su vez hay dentro de la misma especie, como son esas dos que marco, que son dos cepas dentro de Fusarium graminearum, que tienen gran diferencia en agresividad. Esto
es parte de lo que, es un indicador importante de por qué interesa conocer la diversidad del patógeno. Otro punto importante que también nos gustaría remarcar cuando queremos decir de que es una población diversa del patógeno, es, como en este caso se muestra un relevamiento realizado en la zafra de trigo del 2018, es por Yanela Brancati, una estudiante de posgrado también en Facultad de Química, donde lo que se ve ahí en la torta esa es que del total de cepas o de aislados que se obtuvieron de esta zafra de trigo, eh, hubo una gran diversidad de especies. Predominó Fusarium graminearum, pero vemos que está compuesto por varias especies de la población. Todas aisladas de granos de trigo, o sea, todas asociadas a Fusariosis de la espiga. Y cuando queremos profundizar un poquito más en ese análisis, en esta figura, lo que se muestra es que aún dentro de Fusarium graminearum, como complejo de especie, que es todo lo que está en ese amarillo, con el 64% de la cepa, se encuentra una diversidad en el quimiotipo, o sea, diversidad en la toxina que produce esa cepa para poder ser más agresiva. Acuérdense de que la micotoxina es un factor de virulencia del patógeno, o sea, lo necesita el patógeno para ser más agresivo y poder pelear con la defensa de la planta. Y hay distintas estrategias, y hay cepas que producen 15-acetildón, como aparece ahí en azul, que es la que predomina, pero también hay otras cepas que producen nivalenol, y hay otras especies que producen nivalenol, lo cual no es menor, dado que es una toxina distinta y que también puede llegar a tener efecto en la salud. El DON está regulado en la harina de trigo por el decreto que aparece ahí, cearalenona está regulada en grano de cebada, y nivalenol por el momento no está siendo regulada. Una vez que sabemos de que la población del patógeno es diversa, y queremos empezar a manejar esa población, la pregunta es, bueno, ¿dónde está el inóculo? Cuando yo quiero manejar un problema, ¿cómo se origina el problema? Bueno, el inóculo primario de esta enfermedad está en el rastrojo. La principal fuente de inóculo es el rastrojo. Rastrojo de cultivos susceptibles como trigo, cebada, maíz. También hay otros cultivos que son susceptibles, lo vamos a ver después con Silvia, y hay malezas que son susceptibles y que son fuente de inóculo para el sistema. ¿Cómo se disemina? ¿Cómo me llega a mi cultivo después de que sé que está en esos rastrojos? Bueno, en el rastrojo Fusarium produce dos tipos de esporas. Produce ascosporas y macroconidios. Las ascosporas son producidas dentro de perictesio, que son esas pelotitas negras que ven ahí en ese nudo de un rastrojo de trigo, una caña de trigo. Y los macroconidios son producidos en esporodoquios que también se producen en ese rastrojo, y es importante saber que produce estos dos tipos de esporas, no para complicar la nomenclatura ni para hacerla muy, muy complicada, muy rebuscada, sino que lo que es importante de esto es que las dos tienen distintos modos de diseminación. Y con esto empezamos a entender un poco más la epidemiología. Las ascosporas necesitan lluvias para ser liberadas de los perictesios, si no están siempre encerradas adentro de esa pelotita negra que se ve en el rastrojo. Una vez que llueve y que es eyectada por el hongo a 15 milímetros, 20 milímetros, muy cerquita del rastrojo, pero a partir de ahí es diseminada por viento, porque son esporas muy pequeñas, y hace de que la diseminación sea a varios metros y probablemente kilómetros, lo cual hace de que el inóculo que me llega a mi chacra sea un inóculo zonal. O sea, importa lo que yo hago en mi chacra, pero también importa lo que hagan los vecinos y lo que haga la zona o la región. Mientras que los macroconidios son diseminados por lluvia también, pero salpicados por la gota de agua. O sea que eh, no va a ir más lejos de lo que va una gota de agua. Por lo tanto, se disemina solo a metros, y ahí es que el inóculo local es bien importante. ¿Ya? Por eso es bien importante conocer qué tipo de esporas produce y saber desde dónde está llegando el inóculo. La producción de ascosporas con diseminación zonal hace de que, bueno, lo que yo hago en mi chacra ya no tiene tanto impacto como un patógeno que solamente se disemina a escasa distancia. ¿Qué condiciones favorecen la infección? Acá en esta figura es un estudio muy viejo de Andersen, de 1948, que se mantiene vigente, y lo que hizo fue evaluar distintas temperaturas, 15, 20, 25, 30 grados, cómo afectaban esas temperaturas
y cómo afectaban las horas de agua libre sobre la ocurrencia de la infección. Entonces, en el eje de la SI tenemos el porcentaje de incidencia. Cuanto más alto el porcentaje de incidencia, más favorables fueron esas condiciones para que haya infección. Y lo que se ve es que el óptimo para esta enfermedad son 25 grados y necesita 48 horas de agua libre por lo menos para poder causar enfermedad. Otro punto importante es que si baja la temperatura no desaparece la enfermedad. Con 20 grados precisamos un poquito más de horas de agua libre, pero puede haber infección y problemas con 20 grados. Y con 15 grados sí que ya ahí la temperatura es la limitante. Por lo tanto, con 15 grados no vamos a tener infecciones. Con 20 grados podemos tener infecciones dependiendo de cuáles son el largo del periodo de agua libre. Y el óptimo, siempre hablamos de 25 grados y 48 horas de agua libre en la espiga, como se ve en la foto que aparece ahí arriba. Otro punto importante que queríamos abordar es cuándo puede ocurrir la infección. Y acá esto es bien importante porque tenemos bien marcado a nivel de técnicos de que el problema de fusariosis es en la floración. Y eso no es tan así. Tampoco es del todo errado, pero no es tan así. La floración es el periodo de mayor susceptibilidad en el caso de trigo, pero en realidad el cultivo es susceptible desde que emerge la espiga hasta madurez fisiológica. Y eso fue demostrado por Del Ponte en este estudio, donde lo que muestra es cómo inoculaciones en distintos estados fenológicos o distintos momentos del llenado de grano, cómo se ve afectado el DON y el peso de 1000 granos, el tamaño de los granos. Y lo que muestra, lo más importante acá remarcar, es que con infecciones aún tan tarde como masa blanda, seguimos teniendo problemas de acumulación de DON relativamente alta. O sea que la infección puede ser un riesgo hasta incluso hasta llegar a madurez fisiológica, no es solamente floración. Lo que sí es importante también en este caso tener en cuenta de que los niveles de DON van disminuyendo cuanto más tarde se da la infección, porque es un menor tiempo de interacción del patógeno con el cultivo. Lo otro importante de esta figura es que a medida que la infección ocurre más tarde, afecta menos el peso de 1000 granos. Porque el hongo lo que hace en realidad es entrar al grano, liberar las toxinas y matar. Y si lo mata cuando el grano ya está lleno, el grano ya está lleno. O sea que ahí afecta más la calidad de la acumulación de DON que el peso de 1000 granos. Si lo mata cuando recién se formó, ese grano probablemente quede chuzo y directamente no sea cosechado. Entonces, depende del momento de infección, es el daño que está causando, pero de nuevo, remarcar de que las infecciones pueden ocurrir incluso hasta muy cercano de madurez fisiológica. Para terminar y empezar a dejarle un espacio a Silvia, el por qué es tan difícil manejar esta enfermedad, básicamente lo que estuvimos viendo: diversidad de la población del patógeno, dificultad de controlar el inóculo, el largo periodo de susceptibilidad, que lo hablamos como largo entre comillas porque en realidad lo que queremos remarcar es que no es solamente floración, y la imposibilidad de manejar las condiciones ambientales. El enfoque para esta enfermedad debe estar dado en lo que es minimizar el riesgo de ocurrencia de la enfermedad y no evitar la enfermedad. Es muy difícil que logremos evitar la enfermedad. Por eso siempre hablamos de minimizar el riesgo. Bueno, con esto dejo espacio a Silvia para que continúe con la parte de manejo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Nuevamente gracias a los organizadores por la convocatoria a presentar este tema que es de tanta relevancia para el país. Un poco sobre la base de lo que Carlos expuso, tenemos por lo tanto varios factores que nos están afectando al momento de decidir tomar medidas para minimizar el riesgo de tener micotoxinas en el grano, fusarium y por lo tanto micotoxinas en el grano. Bueno, ustedes tienen acá los distintos factores que pueden estar contribuyendo al contenido de micotoxinas en el grano. El primero y claro es el clima, que ya se comentó. Sobre este tenemos poco margen de acción. Luego vamos a pasar por los demás factores en los que sí podemos tener cierto grado de incidencia. Todos ellos afectan, como vimos, a las especies de Fusarium que van a prevalecer y por lo tanto a las micotoxinas que pueden estar potencialmente presentes, pero lo cierto es que tenemos que implementar para minimizar ese riesgo de ocurrencia un manejo integrado, contemplando justamente estos factores. Si vamos al rastrojo,
Lo primero que tenemos que ver es desde dónde viene el inóculo. El rastrojo es la principal fuente de inóculo sobre el cual se generan las ascosporas, como bien se explicaba, y en nuestras condiciones, en nuestros sistemas productivos, tenemos cuantificado el aporte de varios de los cultivos que hacen a nuestras rotaciones, y vemos que los principales cultivos o rastrojos que están aportando inóculo son principalmente trigo y cebada. En mucho menor grado es maíz, contrariamente a lo que pasa en otras partes del mundo, y es mínima la contribución de otros cultivos, aun cuando puede estar presente el hongo y aún así producir cierto grado de inóculo. Estamos hablando de lo que son gramíneas, ya sea forrajeras como gramíneas malezas. El girasol aporta mantenimiento del hongo, pero no se ha cuantificado producción de inóculo. Este es un cultivo que no lo hemos tenido y sigue en bajo nivel de siembra, pero bueno, fue estudiado. Y también fue estudiado en otra serie de trabajos lo que es el rastrojo de soja, en donde el hongo, el principal hongo causal, Fusarium graminearum, puede estar colonizando, se puede mantener en el tiempo, y contribuye inóculo, pero también se cuantificó que es en menor proporción significativa respecto a los rastrojos de trigo y cebada que están infectados. En conclusión, con el rastrojo, con el manejo de esta práctica cultural, el manejo del rastrojo y de la especie vegetal en la secuencia, el rastrojo que está infectado tiene un efecto en situaciones con condiciones menos favorables para la infección y desarrollo de Fusariosis de espiga. Incide en la severidad que yo obtenga en la chacra de Fusariosis de espiga, pero en un grado relativo y solo cuando las condiciones son menos favorables, no en años epidémicos. Y esto fue cuantificado en la severidad de Fusariosis de espiga en trigo. El segundo factor, y este sí es uno de los que podemos nosotros manejar a la presiembra, estamos hablando de prácticas de manejo desde antes de la siembra, es el cultivar que vamos o los cultivares que van a ser nuestra paleta de cultivares a manejar en la zafra. Sabemos que no hay presencia masiva de cultivares resistentes, y esto se da porque es muy difícil lograr cultivares con resistencia a esta enfermedad. Es una enfermedad de carácter multigénico, los genes están distribuidos en todo el genoma, actúan en forma aditiva, es necesario tenerlos piramidados para que realmente veamos un efecto de la resistencia a nivel de campo, son altamente dependientes del ambiente, obviamente para la parte de selección es muy dependiente del ambiente, y hay varios mecanismos de resistencia que están involucrados, y en el mejor de los casos lo deseable es piramidar esos tipos de resistencia. Hay 5 tipos: la resistencia a la infección, la resistencia a la colonización. Los 2 primeros son los que han sido más estudiados en trigo y cebada. En el caso de trigo, el tipo de resistencia a la colonización o dispersión en la espiga es el más importante y el que más se caracteriza para ir seleccionando materiales resistentes, pero también hay otros tipos de resistencia a la infección en el grano, hay tolerancia y resistencia a toxinas. Y dentro de este grupo también tenemos ciertos materiales que tienen la capacidad de toxificar DON a una forma glicosilada, o que tienen materiales que dan resistencia a que el hongo produzca directamente la toxina. Como conclusión podemos decir que nosotros podemos llegar a un mismo contenido de toxina por distintas vías a través de la resistencia, y que eso va a estar explicado por distintos factores en cuanto al comportamiento del cultivar. A nivel nacional tenemos la caracterización que hacemos de los cultivares que están a nivel de producción, al momento de que cumplen los 3 años de evaluación. Ustedes acá ven el extracto de la información que ya está disponible en la página web de INIA para esta zafra 2022, y como verán hay una gama de distintos comportamientos, desde lo más moderadamente resistente,
que puede ser una categoría de 3 y 4 en una escala de 1 a 9, desde resistente a susceptible, hasta materiales que son altamente susceptibles. Lo deseable siempre, y lo vamos a ver después, es tratar de tener que manejar este grupo de materiales que se presenta en la primera tablita, porque sobre la base de la resistencia es que podemos construir la minimización del riesgo cuando aplicamos otras medidas como los fungicidas, por ejemplo. Una de las preguntas que uno siempre se hace cuando estamos hablando de cultivares y resistencia a fusariosis de la espiga es si esa resistencia que tiene un cultivar también se refleja o impacta realmente en el contenido de DON que nosotros vamos a tener en el grano. Sabemos que el ambiente juega un rol predominante. Un material que es moderadamente resistente ante un ambiente extremadamente conducivo va a presentar la enfermedad, porque no existe inmunidad en trigo frente a fusariosis de la espiga, contrariamente a otro tipo de enfermedades como por ejemplo las royas. Lo que tenemos acá es un gráfico en donde en una tesis de maestría se estudió más en profundidad el efecto del lo que se ve a campo, medido como el índice de fusariosis de espiga a campo, el porcentaje de severidad a campo, y el contenido de DON en función de las categorías de los cultivares que ya estaban caracterizados y otros nuevos que todavía no habían cumplido 3 años en la evaluación y aún no estaban caracterizados. Y a grandes rasgos lo que vemos es que, bueno, los cultivares que están caracterizados o que presentan alta infección a campo generalmente son los que tienen mayor contenido de DON. Fijándonos, por ejemplo, un límite de 2 partes por millón, que es lo que más o menos se maneja en el grano de trigo para lograr subproductos, incluido harina, por debajo de 1 o por debajo de 1 parte por millón. Vemos que, por el otro lado, los que son moderadamente resistentes son los que es posible lograr tener bajos contenidos de DON. Pero luego hay un cúmulo de otros materiales que pueden ser intermedios, que pueden ser aún bajos y que presentan un poco más de infección a campo, y algunos que son caracterizados como susceptibles que, si bien presentan cierta infección, no llegan a los niveles de toxina por encima de ese 2 partes por millón. Y es por eso que tenemos que tener muchos puntos y ambientes para poder definir fehacientemente cómo acompaña la resistencia del cultivar al contenido de DON. Pero en grandes rasgos, y lo vemos nuevamente en este cuadro en donde se estudió el porcentaje de granos con fusarium y contenido de DON de 3 zafras bien diferentes. 2012, como recordarán muchos, fue epidémica, 2013 de infección tardía y 2014 intermedia, que si nosotros agrupamos por susceptibilidad de los cultivares, generalmente se da ese degradé del porcentaje de granos con fusarium a cosecha y de mayor a menor el contenido de DON, y en esa clasificación vimos que hubo una concordancia con lo que fue el relevamiento nacional que la mesa de trigo sistemáticamente conduce. El impacto, en conclusión, de la resistencia en el cultivar y que el impacto en el contenido de DON en el grano cosechado va a depender altamente de la presión de la enfermedad. El siguiente factor que nosotros tenemos como práctica para poder sumar a la resistencia o a la moderada resistencia que podemos tener es el uso de fungicidas. El momento óptimo de aplicación, si estamos pensando en un único momento en trigo, es constatadamente a inicios de floración. Y eso está muy documentado en nuestro país desde fines de los años 80 hasta esta parte, con datos sistemáticos hasta los últimos años, pero también a nivel mundial. Si nosotros realizamos 2 aplicaciones en inicios de floración y en floración, vamos a obtener una mayor eficiencia, pero fundamentalmente porque se cubre una mayor proporción de las espigas que están en estado óptimo de susceptibilidad y el fungicida actúa. Es fundamental que la espiga esté bien cubierta.
fungicida no va a actuar con sistemia, es más que nada a través del contacto, por el tipo y la arquitectura y morfología que tiene la espiga, es necesario que tengamos una cobertura lo mayor posible para poder tener eficiencia del fungicida. Del mismo modo que tenemos la información en la página web de INIA respecto a la caracterización del comportamiento de los cultivares frente a Fusarium, tenemos lo que es de la eficiencia de fungicidas a Fusarium en este caso, pero también para las demás enfermedades en ambos cultivos, en trigo y en cebada. Y como ustedes ven, acá yo abstraí solo la caracterización de Fusarium actualizada para esta zafra, y ven que no tenemos una eficiencia, es muy difícil lograr alta eficiencia en el control a través de fungicidas. Debemos sumarla, una vez más, repito, a lo que es una cierta base de resistencia, por lo menos de carácter intermedio. Usamos triazoles o mezclas de triazoles como principales ingredientes activos, por ahí algún tiabendazol como el carbendazim, pero lo que sí no se recomienda son las mezclas que, aunque tengan triazol, tengan estrovirulinas, porque sí podemos controlar fusariosis, pero al momento de cosechar el grano, en el interín previo, es posible que no se impida la producción de toxina, en este caso DON, y esto también está documentado y lo hemos compartido en varias charlas con datos nacionales e internacionales. Un aspecto que tenemos que tener presente cada vez más es el uso que hacemos. Tenemos un manejo muy acotado en cuanto al tipo de producto que podemos utilizar para Fusarium, es del grupo de los triazoles, y lo que tenemos que prestar atención es a la sensibilidad de la población a este grupo. Y en este sentido, varios trabajos se han realizado, tanto en trigo como en cebada, con el grupo de Facultad de Química, en donde se estudió, en este caso se monitoreó lo que es la concentración efectiva que afecta por lo menos al 50% de la población de hongo en un grupo de aislados, en este caso en granos de cebada, lo mismo tenemos información para aislados de trigo, de Fusarium provenientes de granos de trigo, y lo que se ha visto hasta el momento es que no hemos encontrado aislado que presentara resistencia a los triazoles. Sí se ha visto que, por ejemplo, la sensibilidad metconazol es mayor que al tebuconazol, que fue un triazol muy ampliamente utilizado no solo para Fusarium, sino para otras enfermedades, y que, interesantemente, hay una correlación positiva entre ellos. La importancia del monitoreo periódico es aquí enfatizada, porque hay que saber cómo evoluciona la población frente al manejo que estamos haciendo con los triazoles. El manejo del fungicida es fundamental hacerlo combinado con lo que es la resistencia al cultivar. Y acá tenemos resultados de una serie de ensayos que se realizaron del 2012 al 2014, en donde se visualiza para dos cultivares, uno susceptible y otro moderadamente resistente, que si no usamos en años muy conducivos, condiciones muy conducivas como las que se brindó en este tipo de ensayos, solo el cultivar no fue suficiente para lograr niveles de toxinas de 2 o menos partes por millón, sí para el control de la enfermedad, pero no para las toxinas, y que en cambio, si combinamos la resistencia con el momento óptimo de aplicación, estamos en posición de lograr cosechar un grano apto para ser comercializado cercano a 2 partes por millón. En este mismo sentido, en años más recientes y producto de una tesis de maestría llevada a cabo por Sevillano y el grupo que integra un proyecto de distintos grupos de Facultad de Química, Facultad de Agronomía e INIA, se estudió en 4 ambientes diferentes, muy contrastantes, en 2 años y 2 épocas de siembra, el efecto de el cultivar, de nuevo, susceptible y moderadamente resistente, el momento de aplicación, y aquí agregamos uno tardío para tratar de responder si es posible llegar, porque a veces no tenemos condiciones para poder entrar a la chacra, hacer las aplicaciones en el momento óptimo, si podemos llegar un poco más tardíamente a inicios de llenado de grano,
y comparando los dos productos que estaban a nivel comercial óptimos para el manejo de fusariosis de la espiga. Y nuevamente, lo que vemos acá es que el cultivar es fundamental para lograr no solo baja infección de campo, bajo porcentajes de granos con fusarium, sino también sustancialmente menor contenido de toxina en el grano. Y que en segundo grado, los momentos óptimos es 61, 65, en este caso, más que nada el 65 tuvo efecto porque las temperaturas fueron bajas en estos 2 años, y explican por qué también hubo un efecto de hacer la aplicación en ese momento, pero definitivamente llegar tarde no aporta lo que es el control de la enfermedad y sobre todo a no tener niveles altos de DON. Cuando vemos hicimos los análisis de residuos de fungicida en grano, esto lo realizó el grupo del Departamento de Química del Litoral en el CENUR, vimos que un 19% de las muestras que fueron analizadas de producto de las distintas combinaciones cultivar, momento de aplicación del fungicida y tipo de fungicida, se encontró epoxiconazol presente en niveles muy bajos, pero y que estuvieron por debajo de los límites máximos de residuos que establece la Comunidad Europea. Muy por debajo. El límite de detección en cualquiera de los dos casos es 10 microgramos por kilogramo, y en el caso de metconazol, solo en una muestra logramos detectar 14 partes por millón, que es sustancialmente casi 10 veces por debajo de lo que son límites estables para ese ingrediente activo. Y por último, para decidir las aplicaciones, tenemos como otra medida a sumar el uso de sistemas de predicción. En el país tenemos el pronóstico DONCAST en trigo, que está disponible en cada zafra desde 2004, ha sido ajustado para las condiciones de nuestro país, y establece riesgos de tener distintos contenidos de DON en grano a cosecha, en función de las condiciones climáticas que imperan, desde espigazón, que es donde está el inóculo disponible para la infección en floración, y las condiciones durante la floración y en las primeras etapas de llenado de grano. Y es muy útil hacer la sistemática consulta a este sistema, junto con también los pronósticos de clima que se están viendo. Y por último, las otras herramientas que podemos tener en el momento de cosecha y post cosecha incluyen la cosecha primero de las zonas que tienen menor fusariosis de la espiga, de forma tal de no contaminarlas con el grano de otras zonas que sí pueden estar teniendo mayor infección. El ajuste de viento y zarandas en la cosechadora, esto es muy útil en los años epidémicos. Nosotros con esta práctica podemos disminuir casi en un 70% el contenido de DON, y solo nos reduce un 13% el rendimiento en grano. Segregar los lotes con mayor infección aparte, como les comentaba en el primer punto, al momento del recibo segregar por grano, porcentajes de granos con fusarium al listeo, tratar de implementar análisis rápidos de DON, existen algunos muy rápidos como en las tirillas, y en la planta y almacenaje realizar limpieza y clasificación, y siempre un almacenaje que sea segregado según los niveles de toxina en caso que tengamos el dato. A modo de resumen, se remarca una vez más la importancia del uso de las prácticas de manejo integradas. Estas tienen un efecto aditivo y nos dan mayor estabilidad a través de los ambientes. Es la mejor estrategia el uso de este tipo de manejo. No descuidar el área sembrada con cultivares que son moderadamente resistentes, porque esa es la base para el manejo siguiente. Nos preocupa que cuando no tenemos zafras inmediatas anteriores con problemas de fusarium, nos olvidamos de fusarium y muchas veces nos arriesgamos a tener un área alta con cultivares susceptibles, y es a lo que tenemos que tratar de
evitar esta situación para la zafra 2022. Y aplicar fungicidas en torno a floración, no mencioné, pero en el caso de cebada es en torno a la espigazón, 50% más o menos de las espigas fuera de la vaina, con base siempre en lo que predicen los sistemas, en nuestro modelo, modelos regionales, y los pronósticos climáticos, utilizando triazoles en las dosis recomendadas, con óptima cobertura de la espiga, menor riesgo que también nos aseguren el menor riesgo de residuos de fungicidas en el grano. Lo más importante es tener claro que las medidas y el alcance que estas pueden tener es relativamente limitado y por lo tanto su impacto. Y a modo de finalizar, tanto a nivel de la investigación de la producción, y agregaría también desde la industria, tenemos varios desafíos para continuar en el manejo de esta enfermedad y minimizar los riesgos. Optimizar el manejo con los nuevos conocimientos que se van generando y las herramientas que tenemos disponibles, sobre todo a nivel de la producción. Continuar en la obtención de cultivares moderadamente resistentes, eso nos compete a los programas de mejoramiento, más que nada obviamente a los nacionales, y combinar tipos de resistencia en esos cultivares en un menor periodo de tiempo. Ajustar el uso de fungicidas, y hay nuevas opciones que también debemos estar evaluando, más allá de los fungicidas de síntesis, también de otros orígenes como naturales o biológicos. Continuar el relevamiento sistemático de la población de especies, atentos siempre a lo que son los cambios. Hoy hablábamos de las toxinas, de la agresividad que pueden tener, pero sobre todo cómo va siendo su sensibilidad a los fungicidas a los que esa población está expuesta, y continuar el monitoreo del contenido de toxinas y residuos de fungicidas en las distintas propuestas que hacemos nosotros desde la investigación al manejo integrado, como también de las que están siendo utilizadas efectivamente a nivel de la producción. Y con esto cierro por aquí la exposición, agradeciendo al equipo de trabajo. Verdaderamente no solo es multiinstitucional el equipo que hemos formado a lo largo de las, diría, 2 últimas décadas, está integrado por varios colegas y compañeros en INIA, desde sus distintas disciplinas, en Facultad de Química desde varios grupos de microbiología, el Polo Tecnológico de Pando, el Departamento de Química del Litoral, en Paysandú, Facultad de Agronomía, las mesas que siempre nos han apoyado en los distintos proyectos que hemos tenido, así como también colaboración que seguimos sostenidamente en el tiempo con la Universidad de Minnesota, con CIMIT y con los INIAS locales, regionales. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias Carlos y Silvia por la presentación. Vamos a establecer ahora ya el contacto con ellos, vamos a retomarlo. También vamos a sumar a Silvina Stewart de INIA La Estanzuela para el espacio de las preguntas. Han llegado muchas consultas vía WhatsApp a través del chat del foro del canal. En algunos casos y algunas preguntas para optimizar los tiempos, los expositores las van a estar contestando en el propio foro del canal, así vamos también optimizando las respuestas, incluso quedan allí para la gente que luego desee repasarlas y verlas en otro momento. Pero vamos a comenzar ya con las preguntas que han ido llegando para los expositores. Me confirma ya Luciano si ya los tenemos. Perfecto, bien, ya están los expositores en la línea para comenzar con las preguntas. Esta es para Carlos y Silvia, se las presento a las preguntas y ustedes deciden allí quién hace uso de la palabra para la respuesta de la misma. ¿Se ha logrado avanzar en el conocimiento de cuándo puede aportar el uso de tricoderma para el manejo de la problemática del fusarium? Bueno,
cortito, porque también es una historia compartida con Carlos y el grupo de Facultad de Química. Desde el 2005 exploramos la posibilidad del uso de tricodermas, sobre todo tiene un rol en lo que es el rastrojo. Definitivamente tenemos aislados que hasta el grupo de química lo ha ido formulando y ahora se siguen trabajando, que son capaces de disminuir la producción de inóculo en el rastrojo de Fusarium graminearum. O sea, disminuyen la liberación de la producción de ascosporas. La verdad es que nosotros le buscamos un nicho en lo que es un enfoque inundativo, o sea, aplicarlo como si uno pensara en un producto, y en ese caso, que además era compatible con glifosato, y entonces ahí teníamos dos ventanas por lo menos al año en ese momento. No es una práctica que realmente se haya podido adoptar. Y luego Carlos, el grupo de Carlos liderando, trabajó el grupo lo que es el uso de ese enfoque inundativo y tratar de ver cómo desde las secuencias ayudar a incrementar lo que son las poblaciones de tricodermas. Y ahí le paso la posta a él. Gracias, Silvia. Sí, en ese sentido lo que encontramos es que no todos los cultivos les gusta por igual a tricoderma, y entonces podemos manejar o favorecer el ambiente para que tricoderma prolifere y controle mejor a Fusarium, definiendo la secuencia de cultivos. Por ejemplo, hay todo un proyecto para presentar de eso, para comentar de eso, pero por ejemplo, hay más tricoderma cuando aplicamos sobre cebada que cuando aplicamos sobre rastrojo de trigo. Como que a tricoderma le gusta más alimentarse de cebada que de trigo. Y así con distintos componentes de la rotación. Pero falta desarrollo, hay que seguir con esa línea de investigación y es una buena alternativa para la presión de inóculo, no aplicado a la espiga, que ahí hay datos bien erráticos y no tan exitosos. Bien, Carlos, Silvia, gracias. Vamos a seguir, hay otras preguntas para ustedes que ya se las voy a trasladar en un ratito. Para Silvina Stewart, ¿existe alguna idea de las condiciones que llevan a que la foma sea o ataque solo hojas, en el caso de la canola, y la posibilidad de que esto pase al tallo y provoque pie negro? ¿Qué información hay sobre esto, Silvina? Bueno, buenos días a todos. En realidad, esto todavía es muy nuevo. Sí estamos considerando analizar el clima en relación a las infecciones tempranas, obviamente, pero en realidad todavía estamos en pañales. Así que se está considerando, pero necesitamos una serie de años más para poder llegar a algo, ¿no? Alguna idea tenemos, pero bueno, no quiero adelantar cosas que no, no estamos seguros todavía. Bien, gracias. Para Carlos y Silvia, esta pregunta, la misma modalidad, ustedes deciden allí cómo la reparten a la contestación de la misma. Pensando en las condiciones para la infección del patógeno, cuando se habla de temperatura óptima, 25 grados, ¿es una temperatura media diaria esta de 25 grados? Diría como quieras, si querés contesto. Lo que es importante respecto a la temperatura es que hay un periodo que se llama el periodo crítico para la infección, que es una carrera del hongo en poder infectar antes que se evapore el agua, porque si no se deseca el hongo estando afuera de la planta. Es lo mismo que el proceso de germinación de la semilla. Una semilla que está germinando se seca y no es reversible, o sea, se termina muriendo. En el hongo es lo mismo, entonces sabemos que la temperatura es un catalizador de reacciones biológicas. El óptimo es 25, si se enfría un poquito, si está en 20 grados, demora más el hongo, por eso necesita más horas de agua libre. Si pasa por encima del óptimo, el hongo también crece menos y necesita más horas de agua libre. Y si está muy baja la temperatura, ya no se ve estimulado a germinar. Entonces, es importante entender ese proceso biológico para entender de que, si bien hablamos de temperatura, podemos hablar de temperatura media, un día que tenga un 25 grados de temperatura media
pero que ese 25 grados se forme de 30 grados en determinado momento y 15 grados en otro, no es lo mismo a que tengamos un día que toda la temperatura durante todo el día fue 25 grados. Entonces, por eso es que quería explicarles lo que es, cómo se compone el óptimo. El óptimo es básicamente una carrera del hongo para poder meterse dentro de la planta. Una vez que se mete dentro de la planta, se independiza de la humedad, porque depende de la humedad de la planta. Entonces, es bien importante eso, tener en cuenta de que es un balance entre que cuanto más se acerque al óptimo de temperatura, menos depende del agua libre o de cuánto demore la gota en secarse, que está en el exterior de la planta. Y solo un puntito para agregar, un puntito mínimo, es que es un catalizador, me encantó ese concepto. Cuando vamos bajando en las temperaturas, cuando llegamos a mínimas o a medias de 12, mínimas en el día de 10, es como hay un freno en lo que es la producción de DON, por ejemplo, cuando estamos pensando en ya pasado en la infección. Y es un poco lo que recoge el modelo de DONCAST, y en general los modelos a nivel mundial recogen ese punto, que con temperaturas muy bajas se frena la producción. Lo mismo que con muy altas pasadas los 32 grados. Nada. Bien, perfecto. Muchas preguntas que siguen llegando y que van a estar contestando ustedes allí en el foro del canal. Pero para Silvina, ¿qué tienen en común o en qué difieren los fungicidas que funcionan mejor o bien de aquellos que no funcionan? Bueno, como les dije al principio de la charla, estos son datos que tenemos, o sea, tenemos datos de un año solamente, o sea que es todo para tomarlo con pinzas, pero sí vimos que los fungicidas que mejor funcionaron para controlar la enfermedad ese año puntual, y estamos hablando de un año solo, son aquellos que dentro de sus ingredientes activos tienen el proteoconazol. Como les digo, toda esta información es muy nueva, la investigación en el cultivo, en el área nuestra es muy nueva, y por lo tanto son todos datos que hay que tomarlos con pinzas y hay que volver a repetirlos. Tratamos de volverlos a repetir en la zafra de 2021, pero no tuvimos la presencia de pie negro y por lo tanto tenemos solo un año de datos. Y bueno, lo que le puedo decir es eso, que los que mejor funcionaron ese año fueron los que tienen proteoconazol dentro de sus ingredientes activos. Bien, perfecto. Y ya vamos a ir con la pregunta, podríamos decir, del estribo para Carlos y Silvia, y para ir ya cerrando, y en un ratito vamos a tener al director de los servicios agrícolas y luego vamos a tener información sobre las perspectivas del mercado. Si hay altas condiciones de riego de Fusarium, ¿qué visión hay con respecto a la doble aplicación junto a cultivares de buen comportamiento? ¿Cómo sería mejor? La primera con los caros, la segunda podría ser solo un triazol. ¿Qué comentario se puede hacer, Carlos y Silvia, sobre esto? Bueno, recojo la pregunta. Yo siempre digo que la decisión tiene que estar decidida sobre la chacra, porque son varios los factores que están jugando en ese momento que uno está decidiendo la aplicación. Si hay riesgo, sea por pronóstico, sea por el sistema, lo primero que tenemos que también tener presente es la uniformidad que tenemos en la chacra en el estado óptimo. Si es una chacra que tuvimos la oportunidad de tenerla como lo que nosotros llamamos una tabla, capaz que con una sola aplicación somos capaces de lograr esos niveles que yo les comentaba en el cuadro, de hasta 2 partes por millón en el grano. No es la generalidad. La realidad nos dice que en general tenemos chacras que son desuniformes, por eso la doble aplicación tiene la mayor eficiencia. En muchos años para atrás lo que se utilizaba era
la mezcla de tebuconazol más carbendazim para hacer esa doble aplicación, porque estamos pensando que es una ventana de entre una y otra aplicación que a veces es 4 días, como mucho 5 días, para tratar de llegar al blanco. Es como tener 2 balas de plata en vez de la bala de oro, que sería una sola aplicación. Entonces es muy difícil decidir cuándo va uno, cuándo va otro, si son las 2 veces las mezclas de triazoles estas óptimas, tanto hoy en día que tenemos las mezclas de metconazol más epoxiconazol o de tebuconazol más proteoconazol. Todo tiene que ver con la situación de chacra, la decisión propia con estos conocimientos que tenemos, y además evaluar también los números, la parte económica, que es claro, porque no estamos solo controlando fusarium, seguramente previo a la floración tengamos que haber intervenido o no por alguna otra enfermedad. Carlos, ¿algo para agregar? Sí, cortito nomás, me gustaría enfatizar en tomar la doble aplicación como una herramienta de investigación y no como una recomendación. Creo que los ensayos de Silvia se enfocaban más para indicar lo que se estaba perdiendo por una aplicación temprana y que había respuesta en la doble aplicación. Eso en general ocurre cuando hay condiciones favorables a inicio de floración, porque entonces cuando uno aplica en 65, todo lo que floreció antes, o sea, lo que estaba, los periodos de infecciones que ocurrieron antes de 65 no son curados. Por eso es que creo que es importante separar lo que es un método de investigación con una herramienta de recomendación. Creo que estamos en condiciones de poder manejarlo con una única aplicación. Por el momento es muy difícil que tengamos situaciones en las cuales estemos convencidos de que tenemos que hacer 2 aplicaciones. Y me da un poco de miedo la intensificación en el uso de fungicidas, más ahora con la relación insumo-producto que estamos teniendo. Entonces me parece que, hablando de fungicidas, ¿no? Entonces me parece que quería enfatizar eso, de que no se confunda un artefacto de la investigación con una recomendación. En principio, sabemos que es más eficiente la doble aplicación, sabemos que si la aplicamos 4 veces probablemente sea más eficiente que 2, pero no es una recomendación la doble aplicación por el momento. No sé si compartí, Silvia, no habíamos hablado de esto antes, pero creo que estaba bueno remarcarlo para que no quede confuso el mensaje de Silvia, que me parece que está claro de que lo que enfocaba era para otro lado. Silvia, ¿algo más para agregar, Silvia? ¿Algo para complementar Sí, sobre es esto? Ya vamos cerrando por aquí. Totalmente compartido, máxime cuando algunos de los triazoles que estamos acá hablando son parte de esas combinaciones con estrovirulinas y carboxamidas que estamos utilizando en la etapa de control de enfermedades foliares. Y bueno, ahí tenemos datos que vamos cada vez teniendo más, no solo de fusarium, sino de otras enfermedades con respecto a sensibilidad o resistencia a fungicidas, y que tenemos que ser muy cuidadosos.